Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por haber venido. Perdonen lo ajustado de la sala, es que tampoco hay lugares intermedios entre este lugar y el aula más grande, que es el Paraninfo, y ahí pues quizá a lo mejor habría eco cuando nos hablásemos entre nosotros. Bienvenidos a esta nueva edición de los coloquios de Fuego y Raya, donde se va a llevar a cabo la presentación del último libro de don José Miguel Gambra, aquí a mi derecha, y pues que, como ven ustedes, va a contar con la participación de don Miguel Ayuso y don Juan Manuel de Prada. Y se organiza, pues bueno, entre la Fundación de Estudios Hispánicos Felipe II y la asociación de aquí, de esta facultad Complutense Comunera. Como esta no es a lo mejor una actividad más, les pediría una cierta licencia para, antes de presentar a los ponentes, decirles algunas palabras. En mi pobre juicio, creo que esta no es una actividad más, sino que tiene una cierta carga, una cierta significación. Lo tiene tanto por la circunstancia, digamos, nacional de hoy, a día de hoy que tiene España, también por el propio ambiente universitario de la facultad y la circunstancia de que pues seguramente sea una de las últimas actividades de nuestro ínclito autor, don José Miguel Gambra, en esta que es, pues en fin, su alma mater. Y entonces es una actividad que se va a señalar por consistir o por llevar cierto barniz de homenaje. Es un homenaje que tendrá desde luego pues cumplido saldo más adelante, un homenaje más propiamente, pero esto también tiene cierto aire de homenaje. Y es precisamente en la medida en que se agradece, fundamentalmente se agradece, un mérito más, uno de los broches más de una carrera académica fructífera, especialmente fructífera por su excelencia y su prolijidad, aunque a veces no demasiado conocida. Es el catedrático de Lógica de esta facultad, cuya cátedra ha llegado de una manera injustamente pospuesta, puesto que precisamente por sus méritos, es decir, por su ascendencia intelectual, su ascendencia académica de su propia obra, lo merece desde hace mucho tiempo, de manera holgada y larga. Precisamente por ser un intelectual, un catedrático, un profesor excelso en el tratamiento de su materia, perfecto, digamos, en un sentido aristotélico, completo, redondo. No solamente en su materia, que es fundamentalmente la lógica, sino como filósofo de la ciencia y también de manera cumplida en otros ámbitos de la filosofía. Entonces, solamente por eso merece el agradecimiento de manera encarecida de todos sus alumnos a lo largo de estos años. Muchas gracias, don José Miguel. Este homenaje tiene entonces un cierto timbre de honor, que es relativo a esta carrera, que es honorable y donde naturalmente no puede sino resaltarse la honestidad. Un sentido verdadero y especial de lo que es la honestidad intelectual, no una mera coherencia interna de un sistema, sino un compromiso con lo que es la verdad, un reconocimiento de lo limitado de nuestro intelecto y una búsqueda de la verdad, que cuando es abrazada no merece y no se le debe sino ser defendida. Y precisamente por eso es honesta su carrera, porque someterse a la verdad es guerrear por ella. Y nuestro profesor, don José Miguel Gambra, no es solamente caballeroso en el trato, exquisito, como todos sabemos, los que hemos tratado con él, sino que es caballero precisamente por esto. En ese sentido, su carrera ha tenido otro aire, otro timbre, otro matiz, que es el de resistencia. Una resistencia porque cuando
la lucha, en este caso la lucha por la verdad, el compromiso por lo que es verdadero, por lo que es bueno, por lo que es debido, se da en un ambiente degenerado, pues a nivel nacional, como aludíamos antes, a nivel social, a todos los niveles, puesto que cuando una institución se degenera, el tratar de luchar por su fin propio, por restaurar su orden propio, implica hacerlo en contra de todo y a costa de muchas cosas. Se es acreedor de muchos improperios, de muchas animadversiones, que precisamente es lo que hace rendirse a los que son débiles, a los que son cobardes, pero que hacen virtuoso al que resiste. Como ejemplo de virtud es nuestro profesor, y es una resistencia desde luego legítima, universalmente legítima, en un sentido aristotélico, filosófico, porque precisamente cuando una institución o un ambiente, que el ambiente del hombre siempre es institucional, se degenera, es legítimo y es debido luchar por su restauración, aunque sea contra todo y ante todo. Y precisamente en este ambiente se ha desarrollado toda su carrera, y por eso este homenaje y estas palabras son debidas, y por eso el agradecimiento que aquí le damos no puede ser sino teniendo en cuenta todo esto y refiriéndolo. Muchas gracias, don José Miguel. Y finalmente pues voy a presentar a los ponentes en dos palabras porque son de sobras conocido. A mi izquierda más extrema está pues seguramente a día de hoy, pues por la prensa y por los medios de comunicación, quien menos presentación necesita, que es don Juan Manuel de Prada, que bueno, por mencionar algunas de sus últimas obras, pues voy a citar Lucía en la noche, aunque es una novela, pero él tiene cumplida producción intelectual y de alto nivel filosófico y académico, y por eso, no solamente por ser famoso y por ser un excelente escritor, está aquí. A mi izquierda más próxima está don Miguel Ayuso, aquí, de quien pues mencionaré pues algunas de sus obras como filósofo del derecho y jurista, como por ejemplo Eclipse o Ocaso del Estado. Y finalmente pues a mi derecha está don José Miguel de Cambra, y ahora mismo pues venimos a que presente su última obra, que es La Sociedad Tradicional y sus Enemigos, publicada con la editorial Escolar y Mayo, que tiene pues presencia en esta casa también. Muchas gracias a todos ustedes por venir y por escucharnos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los queridos amigos de Complutense Comunera, que con el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, que presido, organiza este acto. Este acto que inicialmente está anunciado como una presentación de un libro de un querido amigo y maestro como es el profesor José Miguel Cambra, pero que ya desde los primeros minutos, desde los primeros compases, ha adquirido y se ha envuelto en un significado adicional de homenaje al que me sumo con gran entusiasmo. Yo creo que a ciertas alturas de la vida la intemperie por la que transitamos, en ocasiones con mayor o menor permanencia, pues hace legítimos los homenajes. De tal manera que yo creo que cualquier excusa es buena
para hacer un homenaje, y yo creo que la presentación de este libro lo es, así como efectivamente que se esté aproximando la carrera administrativa del profesor Gambra, porque la jubilación que le llegará a fin de este curso será una jubilación administrativa. Quedan otras muchas cosas que hacer, y yo espero que efectivamente su jubilación administrativa solo sirva para permitirle tener más tiempo para las otras acciones de apostolado intelectual a las que ha dedicado, por otra parte, su vida. De todas maneras, yo no quiero adelantarme en exceso a los homenajes, porque creo que el homenaje llegará en su momento oportuno, lo cual no quiere decir que no sea adecuado pues comenzar una especie de homenaje, macro-homenaje, que va a tener lugar a lo largo de varios meses y que nos permite tener un primer acto. Y además hay que animar a realizar este tipo de cosas. Yo recuerdo un amigo que contaba una historia pintoresca en la que un jefe de empresa conocido de la vida española, hablando con alguien que había sido su subordinado durante algunos años, le decía: mire, don fulano, yo no es por adularle, pero... Y el don fulano le cortó de raíz y dijo: no, adúleme, adúleme, estoy harto de que no me adulen. Pues efectivamente, yo creo que hablar bien de un amigo, no adularle, nunca se hace suficientemente, de tal manera que para mí es una gran satisfacción poder participar en este acto. Toda presentación del libro tiene dos capítulos esenciales, normalmente un capítulo relativo al autor y un capítulo relativo al libro, pero yo me voy a permitir añadir un capítulo intermedio, que es relativo al género que está en el origen de este libro, y al que este libro, como individuo de ese género, pues tiene características singulares dentro del mismo. En cuanto al autor, pues yo creo que después del exordio inicial de Daniel, de Horacio Serrán, quizá no sea necesario decir mucho más. Yo sí me permitiría subrayar que el profesor Gambra ha dedicado su vida a la tradición española. Desde su adolescencia ha estado en todas las grandes empresas del tradicionalismo político y religioso español. Y por poner dos ejemplos que creo que son suficientemente significativos de su valentía y de su arrojo dentro no de esa displicencia, pero de esa especie de suave cansancio envuelto en cortesía que decía Lope de Vega que era la caballería, que eso sí que le caracteriza, demuestran un valor acreditado, como se decía antes en el servicio militar, en la cartilla figuraba valor se le supone, valor reconocido, cuando alguien había intervenido en acciones que determinaban ese reconocimiento. Uno pertenece, esos dos méritos que implican valor reconocido, se desenvuelve, miren, tres, no dos, vamos a crecer la cosa. El primero pertenece al mundo del tradicionalismo religioso. Que el profesor Gambra escribiera hace muchos años, y recuerdo la presentación de aquel libro hace 40 años casi, un libro titulado Vida y obra de un obispo católico. Bien, ustedes pueden decir, bueno, pues es un libro apologético de un obispo de la Santa Iglesia, pues sí, tiene su mérito, pero tampoco es para llamar al autor de un libro titulado así como si fuera un émulo de Viriato, ¿no? Lo que pasa es que si yo les digo a continuación que el obispo en cuestión era el arzobispo francés Marcel Lefebvre, pues entonces quizá el valor ya empieza a ser un poco mayor, porque no era un obispo católico cualquiera, era un obispo que a la sazón estaba suspendido a divinis, que posteriormente, eso ya el libro lo había escrito, fue incluso excomulgado, y el profesor Gambra no tuvo empacho en escribir un libro
que era una biografía, la primera biografía del arzobispo Marcel Lefebvre. El segundo mérito que determina que el valor no se le supone, sino que está reconocido, tiene que ver con el tradicionalismo político. Porque cuando el profesor Gambra acepta ser el jefe de la Secretaría Política de don Sixto Enrique de Borbón, reclamante, que no pretendiente, carlista al trono de las Españas, pues claro está, eso para el común de los mortales resulta otra cosa extravagante, por decir poco. Y el profesor Gambra no tiene empacho tampoco en arrostrar las ironías, las risitas, las miradas de quien puede considerar que esa es una cosa totalmente de modé. La tercera cosa que se me acaba de ocurrir conforme hablaba, estas dos también, pero esta me ha venido después, tiene que ver con esta propia casa, en la que ha transcurrido la mayor parte, la casi totalidad de su vida profesional como profesor de filosofía, concretamente de lógica y filosofía de la ciencia, hasta alcanzar la cátedra, como recordaba Daniel de Ogracias en sus palabras iniciales. Claro, nosotros encontramos hoy aquí una sala pues acogedora, aunque algunas de las fotografías que adornan la sala pues a mí no me resultan más inquietantes, pero digamos una sala acogedora, llena de un público bien dispuesto. De momento hemos comenzado, no ha habido agresiones hasta el momento, incluso pues algunas pequeñas chanzas que hemos podido decir hasta ahora han sido recibidas benévolamente con sonrisas e incluso con risas, pero yo no sé si este ambiente ha sido siempre así. Yo no sé si el profesor Gambra desde los años 70, transitando por estos pasillos y por estas aulas, se ha encontrado un ambiente como el de hoy, un ambiente grato, un ambiente acogedor, o ha encontrado un ambiente hosco, un ambiente cavernario, un ambiente en el que no fuera tan amable venir a cumplir con sus obligaciones profesionales. Creo que estos tres títulos determinan que el profesor Gambra sea verdaderamente un émulo de Viriato, aunque no lo parezca. Bien, el capítulo respecto del autor, si a ustedes les parece, lo podemos dar por cancelado, porque casi todos los que están aquí lo conocen, también por eso han venido, de tal manera que creo que lo que he dicho hasta ahora es suficiente. El segundo capítulo, que no es habitual en una presentación de un libro, que normalmente se suele contraer al propio libro que se presenta, pero que yo quiero incluir hoy, tiene que ver con el género. Y el género tiene que ver con el origen del libro. Este libro tiene su origen en unas conferencias que un taimado y venerado amigo que está presente en la sala, don José Ramón García Gallardo, de la Hermandad de San Pío X, embaucó al profesor Gambra hace unos años para que a un grupo de jóvenes los sábados por la tarde, ya imaginan ustedes que el horario no parece ser el más entusiasmante para los jóvenes, para que diera una serie de charlas sobre una introducción, en el fondo, a la tradición política española, al tradicionalismo político español. Estas charlas el profesor Gambra las dio con resignación, de acuerdo un poco con su carácter, un entusiasmo perfectamente descriptible, pero terminó el ciclo, y el ciclo fue incluso renovado un segundo año, no exactamente igual. El profesor Gambra es un profesor y tiene un cierto prurito de no repetirse demasiado. Yo me siento más un filisteo, capaz de repetir lo que sea necesario y cuando sea conveniente. De tal manera que introdujo sabias modificaciones en las charlas primeramente impartidas, expuestas, y finalmente, tras un tiempo largo que se tomó
para trabajar el texto de aquellas conferencias revisadas, salió el libro que hoy tenemos entre las manos, desde hace unos meses. O sea que el libro en realidad como en su origen, lo que ha salido de aquí es mucho más, y es mucho más refinado, pero en su origen son unas charlas para jóvenes de formación política sobre el tradicionalismo español. Y eso y nada más. Y ese es un género que todos los que hemos estado en la trinchera tradicionalista desde hace decenios, pues y hemos tenido grupos de jóvenes a nuestro cargo y nos hemos reunido semanalmente, pues han pasado tantos libros de ese tipo. Yo recuerdo un libro con el que los círculos de la ciudad católica nos reuníamos, que se llamaba Introducción a la Política, un libro escrito por Jean Housset, el famoso militante católico monárquico y contrarrevolucionario francés, que fundó la Cité Catholique, la ciudad católica, que dio lugar a la revista Verbo, que luego en Francia se llamó Permanence y que nosotros mantuvimos. Aquel libro era un libro muy interesante, era un libro que leíamos por capítulos en cada una de las sesiones, y era un libro útil, era un libro muy útil que nos sirvió para mucho en algún tiempo. Luego un querido amigo jesuita, ya fallecido hace años, de la vieja Compañía de Jesús, que había sido profesor en la Comillas de los viejos tiempos, del seminario de Santander, ¿verdad? Publicó un libro en preguntas y respuestas llamado Política Básica. Era el padre Baltasar Pérez Argos, con el que, teniendo gran amistad, tuvimos también grandes polémicas. Y el padre Baltasar Pérez Argos tuvo ese libro que también utilizamos, era una especie de catecismo en preguntas y respuestas. Ese libro era un libro ya que tenía una mayor pretensión filosófica, pero era un libro que tenía una indudable dimensión pedagógica y que también nos sirvió durante mucho tiempo. En un tercer momento, un querido amigo, catedrático de Metafísica de la Universidad de Valparaíso, Católica de Valparaíso en Chile, Juan Antonio Vidov, publicó un libro extraordinario titulado El hombre animal político, que también cumplió una función muy importante en los círculos de formación de jóvenes durante mucho tiempo. Y hay un cuarto libro que no he citado, es el más antiguo, pero lo quería dejar para el final porque de algún modo era quizá a mí el que más impresión me hizo en su día, que es el libro que Frederick Daniel Wilkinson, catedrático de Metafísica y de Filosofía Política de la Universidad de Dallas, pero que firmaba sus libros escritos en español como Federico Wilkinson, editado por la Delegación Nacional de Requetés, lo cual ya indica un poco cómo, pese a su proveniencia gringa, se había instalado perfectamente en la vida española hasta el punto de pasearse por Pamplona con boina roja, dando gritos a Viva Cristo Rey con indudable acento gringo. Publicó en los años 60, justo en esos momentos en los que el concilio se estaba desarrollando y los dirigentes de la comunión tradicionalista se dieron cuenta de la necesidad de custodiar la doctrina tradicional para que política, pero no solamente política, para que los nuevos vientos que amenazaban con anegarlo todo y con destruirlo todo, no hicieran estragos en las juventudes tradicionalistas. Y este libro se llamó El problema de Occidente y los cristianos. Todos estos libros que he dicho, cada uno tiene su valor, cada uno tiene su mérito. Yo creo que cada uno sirvió, y cada uno, por ejemplo, si yo tuviera que decir qué me impresionó del libro de Jean Housset, pues una primera introducción a la necesidad de comprender el valor de los principios y el valor de la experiencia, y el contraste que la política consiste en la necesidad de que los principios se hagan realidad, pero esa realidad en la experiencia tiene que tener en cuenta circunstancias en las que surge la prudencia política. Y bueno, esto me permite recordar un libro magistral del maestro de don José Miguel, y querido también amigo mío, aunque llegué por los pelos, que fue don Leopoldo Eulogio Palacios, en su libro La prudencia política. Bueno, ese libro de Housset servía para inmediatamente una inmersión en este campo de la política desde el punto de vista de resaltar la importancia de la prudencia, que es la virtud reina, la virtud moral reina.
El libro del padre Pérez Arbós era el menos interesante, pobre padre Pérez Arbós, lo dejo de un lado. El libro de Juan Antonio Vídoz, es un libro al que debo mucho también, y todos los que estudiamos en aquellos círculos de estudio aprendimos muchas cosas. Había primero una primera introducción al problema del bien común, que es un tema complejísimo, y que él consiguió resolverlo de una manera sintética y en muy pocas páginas, de acuerdo con la mejor doctrina tradicional. Es decir, con la doctrina de Santo Tomás, pero no a través del tamiz de los personalistas como Maritain y compañeros mártires a quien Dios haya perdonado, sino que lo hacía de acuerdo con la interpretación más solvente de estos textos tomistas, que son múltiples, que están en distintos puntos, que integrarlos no resulta fácil, y que Juan Antonio Vídoz, con gran maestría, en pocas páginas explicaba de acuerdo con el principio de lo que Charles de Koenig, un filósofo flamenco que terminó enseñando en Canadá y muy amigo de Leopoldo Palacios, llamó la primacía absoluta del bien común. El libro de Vídoz tenía una segunda cosa muy interesante, que era una parte muy corta. Yo se lo reproché, porque las partes demás eran muy largas y esta era muy corta, sobre los problemas de la economía, la usura. Yo creo que este es un tema esencial y con el tiempo tendremos que ir profundizando las cuestiones económicas, porque el liberalismo, que hace estragos por doquier en el ámbito económico, no es que haga estragos, es que campa por sus respetos, es que no hay una oposición al liberalismo económico. Hasta el punto de que hoy hay una serie de poncios que se empeñan en recordarnos constantemente que es que en realidad la escuela de Salamanca es la que está en el origen del liberalismo económico. Que Dios los confirme. El libro de Wilhelmsen es quizá el más atractivo. Es un libro corto, es un libro con una penetración filosófica y con una densidad, pero no exenta de agilidad, extraordinario. El problema que tiene es que es un libro del año 60 y tantos, y entonces el problema del comunismo era un problema muy presente. Pese a eso, los tradicionalistas no olvidaban el antiliberalismo, es decir, la batalla anticomunista nunca les hizo olvidar la batalla antiliberal, que es la verdadera batalla, porque las demás como dicen los árabes, la madre de todas las batallas, ¿verdad? Las demás batallas, en el fondo, derivan un poco de esa que es la que está en el origen, es la libertad gnóstica, es la libertad luciferina, ese es el origen de la batalla en el orden social, en el orden moral, en todos los órdenes. Pero efectivamente la importancia del problema comunista en ese momento, digamos, leído desde hoy esas páginas, pues pueden resultar menos actuales o pueden resultar un poco más lejanas en el tiempo. Con todo, es un libro que recomiendo. Bueno, y llegamos al libro, tercer capítulo y último, del profesor Gambra. Claro, este es un libro que toda comparación es odiosa, ya lo sé, pero si dentro de este género de los libros que hemos utilizado para la formación de jóvenes en los círculos tradicionalistas durante decenios, si yo lo comparo con estos que acabo de evocar ante ustedes, me encuentro con que es verdaderamente un libro singular. Es un libro probablemente el más filosófico de todos. Esto no es desmerecer a los demás. Lo que pasa es que habida cuenta del origen, que son unas charlas para unos jóvenes, en un local de la Hermandad de San Pío X, con don José Ramón llamándole para que diera las charlas, que salga finalmente, que el producto final sea un libro verdaderamente filosófico. Es decir, no es un libro de doctrina política tradicionalista, como puede ser alguno de los que he citado. Este es un libro de filosofía de la política, como mi amigo Danilo Castellano prefiere decir, y no filosofía política. La filosofía política tiene un deje idealista. Filosofía de la política. Penetración de la razón sobre la experiencia política. Y el libro es admirable en todos sus sentidos. Lo he traído por ver el índice. No se preocupen que vaya a leerles trozos ni nada de esas cosas, que eso si fuera una
una presentación de un libro poético, pues probablemente estaría obligado a recitar alguno de los versos más solemnes del poemario, pero en un texto en prosa, pues en un texto en prosa literaria también es una licencia perfectamente justificada. Quizá en un texto filosófico sería más dudoso hacerlo. Pero miren, el capítulo primero trata de las paradojas de la modernidad política y Aristóteles. Es decir, que afronta desde el inicio el tema. El tema es la modernidad, en qué consiste la modernidad. Y la modernidad no como un concepto cronológico, sino como un concepto axiológico. Es decir, como una época del pensamiento, o una época que inicia la destrucción del verdadero pensamiento. Porque el racionalismo, finalmente, y el idealismo, que es su culmen, finalmente, no es sino la destrucción del verdadero pensamiento, porque el pensamiento es pensar las cosas. Y el pensamiento racionalista y el pensamiento idealista es pretender hacer las cosas. Un poco, si se me permite, recuperar un ensayo de Leopoldo Eulogio Palacios también muy interesante, el realismo, el prólogo que puso Leopoldo Eulogio Palacios al libro de Etienne Garrison, el realismo metódico, donde explica las dos líneas que son opuestas, ¿no? O se va del ser al conocer, o se pretende imponer el conocer al ser. Ese es el punto de partida. El punto de partida es el rechazo de la modernidad y de los errores de la modernidad. El segundo capítulo trata del bien común. Y, de nuevo, si decía que el libro de Juan Antonio Vido en pocas páginas resumía magistralmente la cuestión, el libro del profesor Gambra lo hace igualmente. Se trata, por tanto, de un tema esencial, porque en este momento la gran cuestión política es el bien común, y el bien común no puede existir en el mundo contemporáneo. No puede existir porque en el mundo contemporáneo o bien el bien común es fagocitado por el bien público, por el bien de la persona civitatis, por el bien colectivo, o bien es simplemente una especie de pretensión de que el poder político se ponga al servicio de los gustos, de los caprichos, de los intereses de cada uno de los ciudadanos. Es decir, el bien común queda reducido a un puro bien privado, más potente quizá que los demás bienes privados. El tercer capítulo esencial en un libro de filosofía de la política tradicionalista trata de las dos espadas. Este es un tema también central porque en nuestros días uno de los ejes de la política moderna es lo que han llamado laicidad, porque no es otra cosa que el laicismo pretendidamente inclusivo o positivo. Este es otro gran tema muy interesante del que preferiría no entretenerme demasiado, porque si no voy a hablar demasiado, pero una pequeña maldad no puedo evitar decir, ¿no? Ustedes saben que la palabra laicidad procede del francés laïcité. Lo inventaron los franceses sobre todo por la ley de 1905 de separación de Iglesia y Estado. Es decir, va ligado a la separación de la Iglesia y el Estado. En castellano no existía la palabra laicidad, en italiano no existía la palabra laicidad, en inglés no existía la palabra laicidad. En inglés ni siquiera existe la palabra laicismo, salvo como neologismo. Ellos utilizan secular, secularity, secularism. En cambio, en italiano o en castellano existía la palabra laicismo, laicismo. Pero en cambio en nuestros días nos encontramos con que hay quien distingue entre laicismo y laicidad. ¿Por qué? Porque entre tanto a Juan Pablo II y a Benedicto XVI les dio por distinguir la sana laicidad y la laicidad positiva. Entonces la laicidad positiva o la sana laicidad era exclusivamente la que no era conflictual como la famosa antigua francesa de separación Iglesia y Estado, sino una en la que exclusivamente la introducción de la libertad religiosa por doquier determinaba un espacio de la Iglesia junto con los demás, como si fuera una especie de supermercado en el que uno va entrando y va eligiendo el producto, en este caso religioso, mejor dicho, pseudo religioso en la mayor parte de los casos que quiere escoger. Es claro que la laicidad moderna, la nueva laicità, la laicità positiva, termina siendo más demoledora que la antigua, porque la antigua mantiene a la comunidad política y mantiene a la Iglesia, las separa, las enfrenta. Eso es una locura, es un delirio, pero subsisten como entidades. Mientras que en la laicidad moderna, la laicidad en la que la libertad religiosa es el único principio que prima todo, lo único que se hace es disolver el Estado en el seno de esos cultos y disolver la Iglesia también.
De tal manera que el tercer capítulo es un capítulo, a mi juicio, esencial. Los capítulos cuarto y quinto tratan del liberalismo. Y además el profesor Gambra en este punto acierta plenamente cuando no se limita a hablar del liberalismo económico, del liberalismo político, del liberalismo moral, no se deja enredar en las distintas modalidades del liberalismo que en ocasiones, además, entre sí pueden chocar, sino que encuentra su raíz profunda en la libertad gnóstica, que es protestante, y a partir de ahí, claro, lo que encuentra es una idea del liberalismo como impulsor de la libertad negativa, es decir, esto ya es Danilo Castellano, pero el profesor Gambra lo recoge y lo desarrolla muy bien. La libertad negativa es la libertad que no tiene otra regla que la propia libertad, es decir, la libertad sin regla. La libertad clásica es la facultad de elegir los medios, pero guardado el orden de los fines, porque el orden de los fines viene determinado por la naturaleza y nuestra voluntad no puede alterarlo. En cambio, la libertad moderna, la libertad del liberalismo, es la libertad que podríamos resumir como libertad luciferina. Y el profesor Gambra explica su génesis, su desarrollo, sus consecuencias. A partir del capítulo sexto, y son solo 8, a partir del capítulo sexto, el profesor Gambra entra ya en cuestiones que podríamos decir concretas. Es en primer lugar el tema de la patria y el nacionalismo, capítulo sexto. Es en segundo lugar la cuestión de las corporaciones, de los cuerpos sociales básicos, que los franceses llamaron en ocasiones cuerpos intermedios, con terminología infeliz, porque intermedio implica aceptar la ideología liberal que ve de un lado el Estado y de otro lado el individuo. Entonces, por eso la terminología de cuerpo intermedio, que tuvo éxito en la doctrina social de la Iglesia en algún momento, es una terminología infeliz. Es mejor llamarlos cuerpos sociales básicos. El profesor Gambra, con gran valentía, lo ha llamado corporaciones, porque la palabra corporación es una palabra que está denigrada por la manipulación que hizo el fascismo en los años 30, esencialmente, los años 20 y los años 30. Y el capítulo octavo es el que trata de las formas de gobierno. Yo subrayaría, y me permiten que me abstenga ya para ir terminando de comentar el capítulo sexto y el capítulo séptimo, y que haga solamente, el séptimo y el octavo, y que haga solamente una referencia muy breve al capítulo sexto, que trata de la patria y del nacionalismo. Porque me parece que este es uno de esos capítulos en los que el pensamiento político tradicional se distingue más, en todo se distancia. ¿Cómo decir? El pensamiento tradicional en ocasiones aparece distorsionado, como en esos espejos de los que hablaba Valle Inclán, del callejón del gato, ¿verdad? Aparece distorsionado, en buena medida distorsionado por lecturas en ocasiones, esto lo ha padecido el carlismo en el siglo XX, izquierdizantes, en las que confunden lo que es lo social con el socialismo, pero también de lecturas, por decirlo de una vez y con una palabra suficientemente expresiva, fachas. Y el mundo facha es radicalmente incompatible con la tradición política hispánica y con la tradición política católica. Es un subproducto miserable del liberalismo, con algunas vetas de totalitarismo de hace casi un siglo que han quedado obsoletas, ¿no? El profesor Gambra en este libro tiene la gran virtud de hacer surgir el pensamiento político tradicional de una manera prístina y sin este tipo de contaminaciones que han sido tan frecuentes en el seno del siglo XX y que solamente se están agravando en lo que llevamos del XXI. Y no quiero decir nada de los últimos meses, donde
las tentaciones de un cierto tipo vuelven a reproducirse. Pues bien, mi profesor Gambra, tanto en lo que toca a la nación, tanto en lo que toca a la corporación, los fueros, las libertades regionales, una cierta concepción de la libertad social, como en lo que toca a las formas de gobierno y al significado de la monarquía, que no puede ser otra cosa que mando personal, y por tanto mando personal irresponsable, y también mando sacral, es decir, algo que en el fondo viene de Dios. Todo esto refulge espléndidamente en las páginas del libro del profesor Gambra, de tal manera que yo creo que llegados a este punto, y aun sintiéndolo mucho, pues tendré que dejar de lado las páginas de mi querido Juan Antonio Vídov, tendré que dejar de lado las páginas de mi añorado Jean Housset y hasta las páginas de Federico Wilhelmsen. Esto último lo haré con una pena enorme, pero creo que estaremos obligados a utilizar en nuestros círculos este libro espléndido, filosófico y al mismo tiempo pedagógico, doctrinal y al mismo tiempo lleno de matices que recogen la experiencia contemporánea que el profesor Gambra nos ha regalado en este año pasado. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por querer contar conmigo en este acto en el que ya nada me queda por decir, porque realmente Miguel lo ha agotado todo. Y mientras hablaba yo decía, ¿pero qué me va a dejar para mí? Claro, por eso se apresuró él a tomar la palabra cuando todavía estábamos dudando quién debía hablar primero, porque claramente me lo quería pisar todo y dejarme sin nada novedoso que decir. Muchas gracias a Complutense Comunera, muchas gracias al Centro de Estudios Felipe II por contar conmigo, y muchas gracias y muy especialmente al autor de la obra, José Miguel Gambra, a quien me resisto a homenajear, porque aunque Miguel Ayuso ha contado esta anécdota tan graciosa de este empresario que quería ser adulado, en realidad no debemos olvidar que en España cuando se adula es porque te quieren dar pasaporte. En España cuando se homenajea es porque ya te han abierto la fosa, y el homenaje de alguna manera es la patadita final que te arroja ella, de manera que yo creo que a José Miguel no debemos homenajearlo demasiado, porque puede sucumbir a esa dinámica terminal a la que siempre sucumben los homenajeados. Bien sé yo que en el caso de José Miguel esto no puede ocurrir, porque seguirá dando la batalla hasta el final de sus días, y luego en la otra vida nos seguirá ayudando, pero yo creo que no hay que homenajearlo demasiado para no incurrir en esta dinámica peligrosa. Y por otra parte, también me cuesta homenajearlo, puesto que yo a José Miguel Gambra lo conozco desde hace mucho menos tiempo que su gran amigo Miguel Ayuso, y nunca lo he visto como una persona en trance de irse, ¿no?, sino como una persona que está presente, que está actuante, que es un maestro vivo, y por lo tanto yo creo que no hay que pasarse demasiado con los homenajes en lo que queda de curso, para que lo sigamos teniendo tan fresco como está hoy. Pero ciertamente José Miguel Gambra pues es que duda cabe un maestro en el sentido pleno de la palabra, que no es una persona que diga verdades, sino que él en sí mismo es una verdad andante, ¿no? Y aquí parafraseo a Chesterton. En José Miguel hay una coherencia, hay una amalgama íntima y profundísima entre lo que dice y lo que hace, entre lo que es su pensamiento y lo que es su vida, y esto es lo que en él resulta tan poderosamente atractivo. De manera que cuando uno lee este libro, del que Miguel no me ha dejado nada, pues siente que está ante ese maestro al que ha conocido también
vis a vis con el que ha podido conversar, con el que ha podido comentar mil y una cosas. El libro es José Miguel Gambra en estado puro, está presente en cada una de sus líneas, en cada uno de sus capítulos, y nos ofrece esa visión que José Miguel Gambra tiene, abarcadora de la realidad, capaz de definir unos principios, pero al mismo tiempo, efectivamente, plasmar esos principios en los mil y un problemas políticos que el libro plantea. De alguna manera, de José Miguel Gambra se podría decir que es uno de esos maestros que a la vez que nos enseñan a pensar, logran inmiscuirse tanto en nuestro pensamiento que nos hacen pensar que nosotros somos más inteligentes de lo que realmente somos, porque vamos descubriendo las cosas que él nos muestra a la vez que lo leemos, de tal manera que lo que nos cuenta no nos queda como algo lejano, como una estatua de mármol que admiramos, sino que es como una transfusión sanguínea, es algo que pasa a formar parte de nosotros mismos, y a medida que leemos nos damos cuenta que vamos descubriendo continentes, aposentos, mundos que están dentro de nosotros, pero que estaban cerrados. ¿Estaban cerrados por qué? Porque estaban cerrados por el pensamiento moderno, que ha logrado destruir nuestra naturaleza, que ha logrado cerrar muchas de las habitaciones de nuestra casa, hacerlas inhabitables, cubrirlas de polvo y telarañas. Y de repente la lectura de José Miguel va abriendo mágicamente esas puertas que estaban cerradas. Y nos transmite esa sensación, seguramente un poco fatua, pero maravillosa, de que somos mucho más inteligentes de lo que realmente somos, y de que todas esas cosas que José Miguel nos está descubriendo en realidad ya las sabíamos nosotros, lo cual también es una experiencia platónica muy hermosa, ¿no? Parece que estamos recordando las cosas que José Miguel nos descubre. Y bueno, ¿qué me ha dejado Miguel? El título, me ha dejado el título. El título me lo ha dejado. Es que el título tiene su miga, porque el título es una paráfrasis burlona de un célebre libro, como saben todos ustedes, de Karl Popper, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos. Y el título es una declaración de principios. El título es una declaración de principios porque nos confronta ciertamente con ese pensamiento hegemónico, que presenta sus reyertas miserables y vanas, las presenta, dice José Miguel en el sembradísimo prólogo, como si fuese una lucha cósmica, una lucha cósmica en la que las masas cretinizadas pues se piensan que son titanes, ¿no? Que se apuntan a uno u otro bando y que libran una batalla de unas magnitudes formidables. José Miguel ya desde el prólogo nos enseña que eso que las ideologías modernas presentan como una batalla cósmica no son más que querellas intestinas, escaramuzas domésticas de facciones que se disputan el mando y generalmente, pues, aparte del mando, pues todo lo que el mando acarrea, ¿no? Que básicamente es chupar de la teta. Es decir, José Miguel nos muestra cómo el liberalismo en sus múltiples expresiones y todas las ideologías nacidas supuestamente para combatirlo forman parte de un todo, y que adscribirse a una de estas ideologías lo único que nos proporciona es un espejismo en el cual podemos llegar a creer ilusamente que nos estamos confrontando con el pensamiento dominante, ¿no? Que es lo que hoy en día ocurre, pues cuando pues desde un bando pues hacen llamada contra el fascismo, ¿no? Que es la derecha, y desde el otro bando pues hacen una llamada contra el comunismo bolivariano, el separatismo, el filoterrorismo, no sé qué, si son todos lo mismo, y simplemente se reparten unos papeles para poder llevar a cabo
el proyecto liberal. Un proyecto liberal que naturalmente pues tiene etapas en donde conviene remansarlo más y otras en las que conviene acelerarlo más. Entonces, claro, este libro, ya desde este presupuesto que nos plantea en el prólogo, se convierte en auténtica dinamita cerebral. Yo me atrevería a decir que cualquier persona que haya sido formateada por el liberalismo, que haya asumido, digamos, ese principio que dice Miguel con sintagma tan contundente de la libertad luciferina, quien haya asumido, digamos, los presupuestos del pensamiento liberal se va a tropezar con un libro que le va a desgarrar muy profundamente, le va a descuartizar, podríamos decir, ¿no? Porque de repente le va a obligar a confrontar todas esas pequeñas y grotescas batallas intestinas en las que hasta ese momento ha estado implicado, las va a contrastar con una visión del mundo radicalmente opuesta. La única visión alternativa que existe a las ideologías modernas, que es el pensamiento tradicional. Y este yo creo que es el gran mérito de este libro. Yo no sé cómo el efecto que este libro pueda causar en un conservador o en un progresista, creo que será el mismo y será demoledor. Si el conservador o el progresista es una persona ya absolutamente maleada, pues evidentemente el libro lo encontrará repudiable, le producirá urticaria. Si es una persona honesta, se va a confrontar con una dolorosísima experiencia, que es ver cómo todas las paparruchas que ha ido asimilando son destruidas concienzudamente, son reducidas a añicos, y sobre esos escombros va a ver cómo se levanta un edificio radicalmente nuevo que nada tiene que ver con lo que hasta ese momento él entendía por política y ya no solo por política, sino por visión del mundo, ¿no? Y la persona honesta que se aproxime a este libro, aun desde esos presupuestos falsos del liberalismo, de todas sus variantes, de todas sus derivaciones, a veces aparentemente beligerantes, la persona que honestamente se introduzca en el libro, pues va de repente a tener una experiencia intelectualmente poderosísima, casi reveladora, ¿no? Porque desde luego lo que nos proporciona este libro es la posibilidad de darnos cuenta que lo que las ideologías modernas defienden de forma fragmentaria, de forma esquemática, de forma siempre incompleta, de forma, por supuesto, siempre contaminada, envenenada de graves errores, no son sino añicos de la única visión coherente y completa y abarcadora de la naturaleza humana naturalmente en su faceta sobrenatural también, que es la que proporciona el pensamiento tradicional, ¿no? Y así como muy bien dice José Miguel Gambra en el prólogo, esas personas que están tan preocupadas pues por la educación, por cómo sus hijos son corrompidos en la escuela, o que están preocupadas por cómo la familia está siendo destruida, van a encontrar una solución verdadera y completa en el pensamiento tradicional. Pero lo mismo les va a ocurrir a quienes estén preocupados por la destrucción en todos los órdenes que está produciendo el capitalismo en nuestro mundo, ¿no? Va a encontrar también una solución en el pensamiento tradicional. Del mismo modo que va a encontrar una solución en el pensamiento tradicional aquella persona que esté preocupada por el desmembramiento de la patria común,
Y además todas estas soluciones que las ideologías modernas nos ofrecen de forma compartimentada y siempre insatisfactoria, las va a encontrar acomodadas en una visión panorámica sobre el mundo que es plenamente coherente. Y esto es lo que yo creo que resulta más atractivo del pensamiento tradicional. Porque las ideologías modernas, aparte de partir de errores graves que afectan naturalmente al propio conocimiento de la naturaleza humana y por lo tanto pues, a todo lo que el hombre hace en su andadura sobre la tierra, pues son siempre ideologías que nos fanatizan porque nos dan una visión angosta, reducida de la realidad. Esa gran casa que el hombre tiene que habitar es una casa que ha sido privada de cocina, o que ha sido privada de dormitorio, o que ha sido privada de cuarto de baño, y por lo tanto tenemos que hacer nuestras necesidades en la cocina o cocinar en la habitación. Y al final eso nos convierte pues, en cerdos, ¿no? En cretinos, que este es el rasgo fundamental de las masas en las sociedades modernas. Y de repente uno, cuando descubre el pensamiento tradicional y descubre que todo aquello que le había sido cerrado contribuye a comprender el mundo y además da satisfacción y respuesta a tus inquietudes más marcadas, porque naturalmente los seres humanos pues no somos todos iguales y por lo tanto tenemos inquietudes diversas y unos tenemos, bueno, pues digamos una sensibilidad especial hacia unas cuestiones y otros tenemos una sensibilidad especial hacia otras, esto es natural, pero de repente las vamos a ver incorporadas a esa única visión coherente y alternativa a todas las ideologías modernas. Y la magia de este libro es que todo esto, que es muy complicado de explicar, se explica de forma muy sencilla, de forma muy fluida, de forma didáctica, amena, sin ese acopio de citas que a veces puede resultar tan horrendo, sin esa labor de taraceado que uno encuentra en muchos libros, en muchos tratados de ciencia política o de filosofía, en donde realmente pues, todo parece que es como una especie de labor de patchwork, ¿no? de remiendos que se van poniendo aquí y allá, precisamente porque el pensamiento moderno está hecho de retazos, precisamente porque el pensamiento moderno está hecho de remiendos. Y aquí de repente uno se encuentra con una túnica inconsútil, ¿no? Sin costuras, en donde realmente todo forma parte de esa mirada abarcadora, esa mirada de águila que decía Castellani que es el rasgo del auténtico sabio, la capacidad para comprender toda la realidad desde unos principios nutrientes que la explican de forma luminosa y radicalmente novedosa, porque hoy el pensamiento tradicional es una radical novedad, y para quien lo descubre y para quien tiene la oportunidad de adentrarse en él es lo más nuevo que hay. José Miguel se revela también en algún momento contra esas visiones caricaturescas que se tratan de ofrecer de la tradición, precisamente por aquellos que temen que la tradición vuelva a ser comprendida por los hombres de nuestra generación, que tratan de presentarla como algo obsoleto, como algo añejo, como algo rancio, como algo que está podrido, cuando en realidad la tradición, a diferencia del conservadurismo, que digamos tiene el meollo podrido, ¿no? Y se adapta a la corteza que su época le impone, el tradicionalismo lo que tiene es un meollo vivo que por lo tanto puede ser actuante y vigoroso en cualquier época y bajo cualquier circunstancia. Naturalmente, esto es lo que las ideologías modernas tratan de esconder, y esto es lo que este libro nos muestra de forma diáfana, de forma sumamente atractiva y haciéndonos sentir más inteligentes. De manera que a quienes no hayan leído todavía La sociedad
tradicional y sus enemigos, le invito a hacerlo avisándoles de que va a ser dinamita cerebral, de que va a reducir a escombros todas esas formas sucursales y sucedáneas del pensamiento que son las ideologías modernas, y que le va a hacerse sentir extraordinariamente inteligente. Hay una película me gustó mucho, que trabajaba Bradley Cooper y Robert De Niro, que se titulaba Sin Límites, en donde un tipo se tomaba una pastilla que expandía su cerebro milagrosamente, ¿no? Y entonces de repente, pues cosas que desde nuestra pobre visión embotada, pues uno no alcanza, de repente ante él se abrían de forma prodigiosa. Bien, pues yo creo que esta es la grandeza de este libro de José Miguel Gambra, a quien no convienen los homenajes, para que nos siga regalando libros tan inteligentes y luminosos como este. Muchas gracias a todos. Creo que tengo que decir algo, pero realmente, pues con más razón que Juan Manuel de Prada, pues ya no me ocurre mucho más de todo lo exagerado que es lo que han dicho. Porque empezando por lo que ha dicho mi querido amigo y alumno Daniel de Ogracias, pues, y por lo que ha dicho Miguel y por lo que ha dicho Juan Manuel, pues en todo ello hay unas exageraciones que no deben ustedes creer de ninguna manera. Son amigos de hace mucho tiempo algunos, otros de hace menos tiempo, pero yo creo que son verdaderas exageraciones que no responden a la realidad. La verdad es que no me gustan los homenajes, no porque me vaya a ir pronto de esta facultad, sino, y del mundo, sino, y porque yo me empuje en cierto modo a eso, sino porque, bueno, no hay nada que homenajear realmente. Esto pues no es más que la labor común que debería hacer cualquiera, y no tiene ni especial altura, ni especial conocimiento, ni nada por el estilo. Yo he vivido en una familia tradicionalista y bueno, pues no he hecho más que tratar de exponer de alguna manera lo que he visto aplicar y exponer a mis progenitores durante mucho tiempo, y luego leerlo en otros sitios, etc. Me ha llevado bastante trabajo hacerlo, pero no es nada extraordinario. Es lo más natural, y seguramente hace unos años pues esto sería una cosa trivial. Lo que sucede es que en nuestra situación, en la cual nos han dejado vaciados de alguna manera, y siguen todas las técnicas necesarias para vaciar nuestro entendimiento, pues puede resultar extraño, puede llamar la atención, puede incluso abrir la mente, pero es una mente que naturalmente todo hombre tiene abierta a la realidad y al mundo que nos ofrece la Iglesia y al cual todos deberíamos acogernos. Agradezco muchísimo el homenaje inesperado. No puedo decir que no hubiera venido si ya está hecho, pero que no aceptaré de ninguna manera si me dicen que me van a hacer un homenaje. No quiero homenajes de ninguna clase, porque eso lo merecen las personas que realmente pues tienen un gran mérito, y yo no lo tengo en absoluto. Por tanto, pues, aunque me ha pillado desprevenido y me ha emocionado realmente,
las palabras de mi amigo Daniel, pues no quiero ninguna clase de homenajes. A pesar de que Miguel señala que hay que hacer homenajes, pero yo soy más bien como sigo en eso a un viejo profesor, no era profesor, pero ha sido maestro de todos nosotros, que se llamaba Alberto Ruiz de Galarreta. Y él, al que decía a todo el mundo, como Miguel, que hay que hacer homenajes a todo el mundo, hay que promover actos públicos para resaltar las grandezas del tradicionalismo, del carlismo. Y cuando le decíamos, pues murió a los 97 años, este año pasado, siempre que le decíamos que le teníamos que hacer eso, autor de una obra inmensa de historia del tradicionalismo reciente, siempre que le decíamos, y eso que era médico, siempre que le decíamos que había que hacerle un homenaje, se negaba de la manera más rotunda. Pues bien, yo creo que si personas de ese tamaño como Alberto Ruiz de Galarreta, pues de esa cultura intelectual, de esa capacidad de trabajo, de esa maestría sobre todo el tradicionalismo, no lo aceptaban, yo desde luego no querría aceptar homenajes de ninguna clase. Pero lo agradezco, lo agradezco. Y a mi querido amigo Miguel, que también ha trazado el desarrollo bueno, ha contado alguna cosa de mi vida, que no tiene tampoco nada de especial, luego ha señalado, ha presentado el contexto en el cual se da este género, que es muy diferente del género que, entre líneas generales, estos dos grandes próceres del tradicionalismo, no del tradicionalismo, de la tradición, porque estos dos grandes próceres de la tradición, que están aquí un poco más allá a la izquierda, pues esos dos grandes próceres han cultivado unos géneros diferentes al de este pequeño libro. Y bueno, le agradezco mucho, dado que soy hombre vanidoso, pues esa comparación con otros libros, aunque hay otros que no han citado que son muy superiores en tiempos anteriores, porque el género, digamos, de la exposición común, pues es uno de los géneros que el carlismo, dentro de la inmensa biblioteca que hay del tradicionalismo en general, del tradicionalismo, de la tradición española, el pensamiento tradicional español, el verdadero, es el verdadero carlismo. Pues eso que contiene una gran cantidad de libros, una verdadera biblioteca, que no encontrarán ustedes en esta biblioteca, ni en otras bibliotecas de la facultad de las universidades, en su gran mayoría, pues eso, este género pues ha tenido que recurrirse a él para simplificar el pensamiento tradicional, que por quererse atener a la realidad, necesita ser complicado, porque la realidad es en realidad muy compleja, y la realidad política también. Aristóteles decía que bueno, las matemáticas, a la cual quieren muchos reducir la ciencia, pues es muy rigurosa, pero trata de una cosa muy simplicita, de los números y se acabó. Pero la realidad política no puede tener ese rigor, porque es extraordinariamente compleja y tiene mil aspectos. Y no está la realidad, es solo el orden político. Entonces, esa realidad muy compleja pues ha necesitado una y otra vez reducirse a unas especies de síntesis, como sucedió pues con Polo y Peirolón, con Hernando de Larramendi, con Elías de Tejada y otros que son pues, muy superiores a este pequeño libro, aunque este libro, pues que lo que pasa es que trata de adecuarse a las nuevas circunstancias de la manera. Aquellos estaban hechos unos
a principios del siglo XX, otros durante la guerra, otros al comienzo de la transición, etcétera, y ahora pues han cambiado mucho las cosas desde entonces. Y por eso pues yo me atreví a pues intentar hacer una síntesis para facilitar las cosas en lo que pudiera a aquellos que tienen una concepción completamente equivocada de lo que es la tradición política española. Miguel Ayuso, la verdad es que pues después de estas alabanzas merecidas, pues se me ha levantado un poco el ánimo, pero yo venía verdaderamente intimidado por estar junto a estos dos grandes maestros del pensamiento tradicional que están aquí, y que lo será dentro de poco nuestro querido amigo Daniel. Y venía intimidado porque no tiene comparación este libro con las cosas que ellos han hecho, cada uno en un género muy diferente. Miguel Ayuso, aparte de un político extraordinario en la práctica, que ha entregado unas capacidades muy superiores a las que conocemos entre, no ya los políticos de ahora, que bueno, eso los tiene cualquiera, sino a los grandes políticos de otro tiempo, los que eran políticos por malos que fueran, porque solo se conocían políticos más o menos perversos, pero tenían unas grandes capacidades. Él tiene esa capacidad y la ha entregado voluntariamente al tradicionalismo y al carlismo, pudiendo haber sido lo que hubiera querido de alguna manera, en ese sentido. Y lo ha pagado de muchas maneras, entre otras cosas con las dificultades con que se ha encontrado en su trabajo. Enormes dificultades, muy superiores para mí. Pero aparte de político práctico, es un teórico de la política tradicional extraordinario. Ha publicado muchos libros, muchos ensayos por su propia cuenta. Pero también él se ha llevado a cabo una labor ingente junto a colaboradores extraordinariamente sabios que han dado lugar a unas monografías sobre cada uno de los temas del tradicionalismo adecuados a nuestros tiempos y cada una de las perversidades impensables en otro tiempo de lo que está sucediendo en la actualidad. Unas monografías cuyo número pues constituiría una enorme enciclopedia de la tradición, teniendo solo en cuenta la labor que le ha hecho a solas y con sus colaboradores y con esa serie de colaboradores. Ese trabajo, pues, para los que sabemos muy poco de ciencia política, pues ha sido fundamental. Juan Manuel de Prada, por su parte, pues se ha convertido en un crítico de la sociedad moderna extraordinariamente prudente y extraordinariamente... es lo que esperaba. Precisamente voy a explicar eso. ¿Por qué se ríen ustedes de eso de la prudencia? Pues no, es que es la imagen de la prudencia, es la aplicación concreta de las doctrinas, de la tradición, del pensamiento clásico a las circunstancias actuales. Iba a decir lo que tenía escrito, pero ya no sé qué voy a decir de lo que tenía escrito porque me lo han dicho ellos, pues en buena medida. Que cualquiera se reiría si uno dice Juan Manuel de Prada es un modelo de prudencia. Es un modelo de prudencia y cuando se reiría de eso, ¿por qué? Pues se atreve a decir que el que con toda sorna llama el doctor Sánchez, pues le llama mentiroso, con todas las letras en un periódico de gran tirada. No teme llamar Parlamento de la señorita Pepis a la conferencia episcopal.
o más acretinizada, lo acaba de repetir hace un momento, a la mayoría votante. Derechos de bragueta a las exigencias jurídicas de los degenerados. Ni duda en incluir el PIN parental en la nauseabunda política liberal. Muchos dirán eso, ¿qué tiene eso de prudente? Pues bien, es que la prudencia, hay una prudencia mala, perniciosa, que consiste en ver la manera de escaquear las responsabilidades y evitar los problemas y evitar el juzgar y comprometerse. Esa no es la prudencia, es la perversión de la prudencia. La prudencia consiste en aplicar con conocimiento de causa y de la doctrina esa doctrina a las circunstancias concretas y decirlo con verdad y decirlo con justicia. Y en eso, todas estas palabras que he dicho y otras muchas de Juan Manuel de Prada es un modelo, porque nadie se atreve a decir eso, pero es verdad de todo eso. Entonces, pues la admiración que yo tengo por ambos, y dentro de poco por mi querido Daniel, pues la admiración que tengo por ellos se plasma, por ejemplo, en este libro, en muchas de las cosas que trata de presentar. El librito en cuestión, pues responde históricamente a una invitación a la cual pues yo me resistía, no por ninguna pretensión de pereza o cosa por el estilo, sino porque me consideraba pues bastante desconocedor de estos asuntos. Y ella me invitó, aquí presente, don Ramón García Gallardo, al cual le estoy muy agradecido. Y también estoy agradecido a Miguel Ayuso, que dentro de su capacidad de liderazgo intelectual le dijo: ¿por qué no escribes un libro con esto? Me fastidié un par de años que tuve que dedicarme a hacerlo, a explicarlo. Pero al final pues me he quedado a gusto. Entonces, este libro tenía la pretensión, mi padre decía que en un homenaje que le hicieron, le hicieron un homenaje a mi padre, a Rafael Gambra, y entonces explicó por qué había escrito tantos artículos, y decía: muchos son fruto de la irritación, son fruto del enfado. Es un gran acicate el enfado de lo que sucede. Entonces este libro procede en buena medida del enfado con la manera de tratar al carlismo por parte de los que tienen el poder en la prensa y los que tienen el poder político. Porque uno se acerca el carlismo, pues se resume en un lema afortunado: con Dios, patria, fueros y rey. Pero el que se acerca a él, pues dice: Dios, pues estos son unos beatos o son unos clericales. Y que se acerca a la patria, el que ve la palabra patria, pues entonces dice: estos son unos fachas y unos fascistas. O como dijo el bueno de Otegi, el colaborador de asesinatos sistemáticos, lo más repugnante que se puede hacer, que es matar para asustar a inocentes, pues este Otegi así nos calificó de franquistas, cuando el carlismo pues se las ha visto con Franco muy duramente, no porque naciera de él, sino porque nacía la persecución de Franco. Y quien ve la palabra rey y quien ve la palabra fueros, pues desde el otro lado, pues decide que el carlismo es separatista. Ha habido gran cantidad de artículos en los últimos tiempos con lo del separatismo catalán que dicen que procede del carlismo.
barbaridad no procede del carlismo, procede de la degeneración del carlismo. Y quien ve la palabra rey, pues piensa que somos absolutistas. Eso lo han estudiado todos ustedes en los manuales de historia de España que les hacen estudiar a final de bachillerato. Y si no dicen eso, pues dice que somos pijos obsesionados por las casas reales y lectores compulsivos de Lora. Es decir, que todas estas maneras de hacernos, de presentarnos, pues producen una irritación en los que hemos nacido dentro del tradicionalismo en nuestra familia. Yo no tengo ni el mérito que tienen estos tres señores de haber descubierto ellos, de haber adquirido ellos mismos, de haberse dado cuenta ellos mismos de la grandeza del pensamiento tradicional. Yo lo recibí en mi casa. Bueno, pues eso, pero el que lo recibe en su casa pues se irrita cuando ve estas cosas. Y esa fue la primera, lo que me llevó en primer lugar, o como una de las motivaciones, a escribir este pequeño libro, que en realidad pues responde a lo que puede hacer un profesor de lógica metido a político por estricta obligación moral. Y que consiste en presentar de manera sistemática y ordenada los principios del pensamiento tradicional político español, es decir, del carlismo, del verdadero carlismo. Hay otros, el pensamiento puede estar en otros sitios, pero responde a las costumbres y a la manera de ser de los españoles, a la historia de los españoles. Entonces, en esa pretensión que yo que emprendí, pues señalo este pensamiento, el pensamiento carlista, pues es que tampoco es nuestro, tampoco es de los carlistas, tampoco procede desde el año 1833, ni cosa por el estilo. Es un pensamiento que tiene 2500 años y que ha ido cuajando, madurándose, perfeccionándose a lo largo de los siglos, partiendo pues principalmente de Aristóteles, que es el autor con el que empiezo a exponer cuál es la estructura mínima y necesaria de la sociedad al principio del siglo. Luego recoge el pensamiento católico que reconoce la grandeza del pensamiento aristotélico, pero lo perfecciona y lo sobrenaturaliza y lo sobreeleva a partir de lo natural hasta lo sobrenatural. No sé si grito demasiado, entonces me estoy poniendo a toser. Entonces, no es propiamente carlista. El carlismo recoge eso y lo presenta a su manera, de acuerdo con la idiosincrasia española, de acuerdo con las costumbres y la manera de ver el mundo propio de esta parcela del mundo que es España y su historia. Entonces el carlismo no inventa, no es una ideología. O sea, hay que hablar de ideario, si acaso, de pensamiento, de doctrina carlista, pero la doctrina carlista viene de mucho más atrás. El carlismo ha tenido la grandeza de recoger esa bandera a lo largo de la historia y de haberla mantenido hasta ahora, cosa que no sucede con ningún otro tradicionalismo. El carlismo es tradicional, no tradicionalista, porque es el único que ha sabido mantener esa doctrina sin que haya habido una ruptura en él en ningún momento. El verdadero carlismo, hay carlismos que se llaman carlismo, pero no tienen nada que ver con ello. Una segunda preocupación en lo que yo he pretendido, esta primera preocupación, pues lo que pretende es que presentando en su sistema el pensamiento carlista, para todos aquellos que se sienten estragados ya de tanto engaño electoral, de tanta democracia y de tanta utopía, y
vean la grandeza del pensamiento tradicional, del pensamiento carlista, y empiecen a amarlo y a darse cuenta. Me gustaría, desde luego, que este libro pues hubiera abierto la mente, que no es abrir la mente, bueno, abrir la mente. No es la mente natural, sino una mente artificial la que hay que abrir, cerrada dentro de un armario, que salga del armario el verdadero pensamiento, el verdadero pensamiento natural del hombre, que no necesitaban tantos procedimientos artificiales para conocer, sino que se asomaban a la realidad en la cual todo hombre se halla, que es la realidad social, en la cual nace. Bueno, pues me hubiera gustado que hubiera sido así. Agradezco a Juan Manuel sus estupendas palabras, que bueno, pues si sirve de algo, si sirve de un poquito, en vez de decir que abra la mente, pero si sirve de un poquito para empezar a abrir la mente, para lo cual habría que recurrir a las monografías excelentes que se deben a Miguel Ayuso, pues estaría encantado de que les hubiera conseguido. Y hay otra cosa de carácter más práctico e inmediato, en buena medida debido a nuestro querido amigo Juan Manuel, que se refiere al mundo actual. Nosotros estamos en este momento, pues, el libro está escrito un poco antes de Sánchez, de ese personaje. Entonces, pues nos la sabemos ahora, en este instante. Pasará, pasará, o no. No. No se fíen ustedes de los tontos. Entonces, nos la sabemos con el doctor Sánchez, como le llama Juan Manuel, que es un tirano de vocación. Es un tirano de vocación. Es decir, alguien que solo quiere lo que le beneficia. Cuya cabeza hueca solo piensa en lo que puede perpetuarle en el poder. Para eso se apoya en separatismos compulsivos que nos pueden llevar a lo que se llama la balcanización de España, o en ideólogos marxistas, que ciegos a la realidad de esa Venezuela que han ayudado a destruir. Yo lo conozco eso bien a través de personas que viven allí. Pueden llevarnos a la cubanización de nuestro país. Ese es el panorama que hoy se ofrece a un conjunto de españoles idiotizados, podríamos decir, cretinizados, mejor, más, que ya no saben qué preferir, como demuestra la increíble volatilidad de los votos en estas últimas repetidísimas y aburridísimas elecciones. Porque, pues bueno, hubo un momento en que este Sánchez pues le echaron de su partido, un poco más o menos, y luego pues se decía que Podemos iba a sobrepasar al PSOE y que este se iba a disolver, y luego pues que Ciudadanos iba a sobrepasar a su vez al PP, y luego al PP pues de pronto le sale Vox de por medio, todos ellos dentro del mismo cariz conservador, del liberalismo conservador. Y luego pues no han sido así las cosas, pero a saber si duran 2 años o no. Aunque luego quizá solo quede una mayor dosis de degeneración en su conjunto. España es de hecho un país al borde de la anarquía, siempre al borde, es decir, tiende para un lado, pero algún día caerá. Es como subir a una montaña y uno dice, pues ya estoy llegando, y hay otro collado detrás del primer collado, y luego sube otro collado y dice, menos mal que llego, y todavía hay otro. Bueno, pues aquí está haciendo equilibrios, pero algún día se pegará una toca, no cabe duda. Es un país al borde de la anarquía, del totalitarismo, de la secesión,
donde el común de los españoles se ha vuelto conformista como nunca lo fue y mira para otro lado buscando entretenimientos para no pensar. Qué importante es eso para el hombre moderno, no pensar, buscar la manera de no pensar, es decir, de no tener que juzgar, de no conocer la realidad, de estar en viajes, en entretenimientos, en pantallas, para no pensar. Para no pensar y al mismo tiempo se despreocupan de la vida futura de sus hijos y de España. El doctor Sánchez debe estar sorprendido con lo logrado por sus audaces mentiras. Y seguramente se habrá convencido de que con semejante masa en la que se ha convertido el pueblo español puede hacer cuanto le dé la gana. Y eso sería tremendo. Sería tremendo cuando se dé cuenta de que en realidad puede hacer lo que quiera y está haciendo lo que le viene en gana y nos engaña una y otra vez. Bueno, nos engañan, no nos engañan, nos dejamos engañar, digamos para otro lado. Hay, sin embargo, pues muchos que se enfadan con lo que sucede, que son los que no votan o los que cometen el error de votar al más menor y lo hacen, pero están enfadados con lo que hay. Y como ha señalado Juan Manuel, sacándolo del libro, pues cada uno se enfada con lo que le interesa, con aquello que le interesa, los padres de familia con esto, los fachas con lo otro, los que ven acuciado por la necesidad, como el mundo del capitalismo, a cuento de unas supuestas crisis, pues ha dejado en los últimos años, sin que nadie en el fondo proteste y se dé cuenta de lo que es, pues ha convertido a muchos españoles en ricos y a empresas les ha favorecido enormemente, mientras que ha reducido a la miseria a la mayor parte de nuestros hijos. Lo que antes eran mileuristas, como una cosa que se decía, pobre, es mileurista, ahora lo son todos los que son recientemente contratados. Y tienen que trabajar los dos, no pueden tener hijos. Bueno, pueden tener hijos, y benditos sean los que tengan el valor de tener una familia numerosa, pero tienen que trabajar los dos y dejar, lo conozco de cerca, y dejarse los cuernos en la vida para cumplir con ese deber. Y esos pues protestan, se fijan naturalmente en eso. Pero lo que ocurre es que en su conjunto, y voy a tratar de resumir lo que quería decir, porque no hay mucho más que decir de lo que han dicho, en su conjunto lo que les sucede es que no saben cómo hacer, les falta una visión de unidad. Y sirven unos de contrapeso a otros. Y todos aceptan los principios comunes de la política que prevalece, de la democracia, sea la democracia popular o sea la democracia liberal. Pues todos admiten esos principios de alguna manera. Admiten más profundamente eso que se llama la libertad negativa, que Danilo Castellano llama libertad negativa, que también se puede llamar libertad de autonomía. Y en el libro trato de presentar que ahí está el meollo del cual surgen todas las perversidades, es decir, en el humanismo, en última instancia, como señalaba Palacios padre en sus trabajos. En eso radica toda la perversidad de lo que nos rodea. Y ellos, y la mayor parte de la gente, quiere presentar como si fueran unos derechos, los deseos de cada uno, las preocupaciones de cada uno, porque estamos sometidos al subjetivismo moderno que nos hace solo pensar
en aquello que sale de nosotros, en aquello que responde a lo que somos, en aquello que nos falta para realizarnos. Todo eso es un cuento chino. Todo eso es un cuento chino. Pero es la madre de todos los males que nos rodean. La libertad de autonomía, la libertad negativa, es un cuento chino. Porque una voluntad sin razón, una voluntad sin un conocimiento racional, no un conocimiento sensible, sino un conocimiento racional, es incapaz de ponerse en funcionamiento. Es completamente inepta para producir nada. Lo que sale de la voluntad sola, sin la razón, no es nada. Y todo lo que los que nos hacen pensar en esa voluntad, que nos hacen creer en esa voluntad de autonomía, en esa voluntad que lleva a la autorrealización, a sacar de nosotros mismos aquello que nosotros mismos somos, todos esos nos están engañando para vaciar nuestra mente y luego llenarla de lo que ellos quieran por los procedimientos de la propaganda, por los procedimientos técnicos estupendos, cada vez más potentes, que no es que nos transmitan falsedades mientras dormimos, como señalaba Huxley en su momento, sino ni que nos enseñen, ni que nos estén enseñando y transformando nuestra mente en casa, sino en todo momento a lo largo de nuestra existencia están transmitiendo y vivimos detrás de la pantalla. No nos acercamos a la realidad. Y eso vacía nuestras mentes y las llena, y convierte nuestras mentes en una cosa diferente. Nos obliga a admitir el conjunto de los principios del pensamiento moral. Bien, pues lo que hay que hacer es presentar una enmienda a la totalidad del orden social en el cual estamos. No valen las soluciones parciales. No valen de ninguna manera las democracias cristianas, ni tampoco pues aquellos partidos que son medio tradicionales y meten un poco de moralina para recoger a los descontentos y llevarlos hacia el conservadurismo. Ni en la Iglesia valen, y peor aún lo tienen quienes quieran seguir a la clerecía, no a la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, sino a la clerecía modernista. Pues esos también han ido inventando una serie de cosas a las cuales pues no hay que seguir. Y no hay que seguir precisamente porque son intermedios. Eso es lo que sucede con los principios innegociables, las laicidades positivas, la animación cristiana de sociedades laicas, el mal menor, el comunitarismo benedictino y otras cosas por el estilo que han sido aceptadas o escogitadas por la clerecía moral. De eso no cabe esperar, de todo eso no cabe esperar nada, porque admiten los principios, no cabe esperar nada, solo que nos hagan esperar hasta la desesperanza una renovación. Todos ellos claman, y termino, todos ellos claman por la unidad de los descontentos. Cualquiera que pertenezca más o menos a un grupo de los descontentos, de los enfurruñados, como dice Juan Manuel de Prada, cualquiera que pertenezca a uno de esos grupitos, pues lo que le sucede es que acepta los principios del pensamiento moderno, de la política moderna, acepta los principios y clama como derecho, igual que el liberalismo en general,
pide como un derecho personal aquello que en realidad es un derecho real. No es un derecho subjetivo, es un derecho objetivo y real. No es un derecho, es derecho, no es que sea un derecho suyo, sino que es derecho, pertenece al derecho. Pero lo piden como una cosa personal. Eso sucede cuando nosotros queremos defender a nuestra religión, la verdadera religión. Algunos dicen, es que me está usted ofendiendo a mí. No, está usted ofendiendo a Dios con las blasfemias, no a mí. ¿Qué importa que me ofendan a mí? Lo que no pueden es ofender a Dios. Pues lo mismo sucede con todo esto. Se está queriendo pedir lo que es justo como un derecho personal subjetivo que uno quiere que se realice. Y esa pretensión de unir a unos con otros, los que pertenezcan a estas cosas, pues siempre habrán unido. ¿Y por qué no nos unimos? ¿Y por qué no recurrimos al común denominador de todos nosotros y tendremos mucha más fuerza que estos que votan? Pues si lo han planteado como derechos subjetivos que nacen de la voluntad a solas, de la libertad de autonomía personal, lo que queda de común no es nada, es la nada más absoluta. No se puede atender al principio, no se puede entender a la causa de la que surgen las cosas, a una causa en nosotros, en nuestra subjetividad, que surge, no se puede atender a eso para producir un movimiento, para cambiar las cosas en el mundo político. Ese es el gran engaño del pensamiento moderno. Hay que mirar al fin, que es precisamente, como destacaba Miguel Ayuso, el bien común natural y su sobreelevación, el bien común sobrenatural. La fuente de vitalidad que necesita nuestra época solo puede hallarse en el lugar de donde emanan todas las resistencias parciales justas, es decir, en el orden natural que avisoraron los sabios paganos y fue acogido y rectificado por la Iglesia de Cristo. Esto es lo que quisiera haber presentado y lo que quisiera haber propuesto. Que lo haya logrado, pues es harina de otro costal. Gracias.